La rendición nipona se produjo el 2 de septiembre de 1945, la cual se van a cumplir 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico en Asia, ya que anteriormente, en mayo, hace 2 meses, se cumplieron 80 años, el 9 de mayo de 1945, del final de la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo, con la rendición y la capitulación de Alemania, del régimen dictatorial alemán, y a partir de ahí, Alemania en 1945 quedó ocupada por los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, que dividieron tanto al país como a la capital en cuatro zonas, algo que también fue similar en Austria. Lo que pasa es que con Austria no se llevó a cabo esa división que luego se produjo durante la Guerra Fría de Alemania Federal, que era la aliada del bloque occidental, y la Alemania Democrática, la aliada del bloque soviético. Y bueno, y ambas estuvieron en las diferentes estructuras militares y políticas y económicas de ambos bloques. A partir de ahí, Austria también sucedió lo mismo, lo que pasa es que con Austria no se dividió, no se produjo la división ni del país ni de la capital, y posteriormente, con Austria no se llegaron a acuerdos de paz 10 años después. Y tuvieron que esperar una década, hasta 1955, para llevar a cabo los pactos de paz con Austria. Y bueno, ya Austria, bueno, hoy en día Austria es un miembro ya de la Unión Europea. Es verdad que todavía no está en la OTAN, no está, igual que Suiza. Y, por ejemplo, Noruega tampoco está en la Unión Europea. Bueno, hay algunos países que en algún futuro, como ha pasado, por ejemplo, con Suecia y Finlandia, que estaban hace 30 años en la Unión Europea, pero a partir de la invasión rusa sobre Ucrania, bueno, pues decidieron los dos países, tanto Suecia como Finlandia, de incorporarse al Tratado Atlántico, que es la OTAN. Y a partir de ahí lo que voy a hablar es de Japón, que Japón se van a cumplir en agosto, bueno, el día 6 y el día 9, 80 años de las dos bombas atómicas que lanzó Estados Unidos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que provocaron, bueno, pues millones, miles y miles de muertes y, bueno, todos los efectos posteriores, tanto en los seres humanos como en el clima, como en el propio país, y todos los cambios que sufrió Japón a partir de la entrada estadounidense y la ocupación de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque lo que voy a hablar es de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedió durante ese conflicto, que se cumplen, bueno, sí se cumplen 80 años de uno de los conflictos más catastróficos, igual que la Primera Guerra Mundial, de la era contemporánea y casi actual de la historia del mundo universal. La Primera Guerra Mundial dejó secuelas, la pandemia de 1918, el crack de 1929 dejó secuelas en todo el continente europeo y también en el otro lado del charco como a nivel mundial. Primeramente porque en 1922, después de la Primera Guerra Mundial, surgieron los regímenes totalitarios, tanto de derechas como de izquierdas. En 1922 nació la Unión Soviética, que fue el régimen comunista. En 1922 Mussolini dio un golpe de Estado con la Marcha de Roma y provocó la subida del régimen dictatorial de derechas, el fascismo, en Italia. Hitler en 1933, el nacionalsocialismo. En España en 1923, el golpe de Estado de Primo de Rivera que apoyó a Alfonso XIII. Víctor Manuel III apoyó el golpe de Mussolini, lo que provocó al final tanto de Alfonso XIII como de Víctor Manuel III y de Constantino II, pues, que apoyó la dictadura en Grecia, pues que la monarquía cayese en Italia y en Grecia. En España, bueno, pues volvió en la figura de Juan Carlos porque Franco lo ató muy bien. Y a partir de ahí, la dictadura franquista luego, que de casi 40 años en España, el régimen de la Francia Vichy con el mariscal Pétain, que había sido un héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial, se alió con los regímenes totalitarios en la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania, en junio de 1940, invadió Francia y un montón de países. Dos había, bueno, pues estaba el eje, los aliados, el eje, los regímenes totalitarios, Alemania, Italia y Japón. Japón, que quedó descontento, se acercó a Alemania e Italia. Después de la Primera Guerra Mundial, los aliados eran Gran Bretaña y Francia al principio, luego se unieron ya Estados Unidos y la Unión Soviética, tras los ataques, sobre todo de 1941, en el verano, de Alemania sobre la URSS y el ataque de Pearl Harbor, en la base naval de Pearl Harbor, por parte de Japón. Y Alemania, entre 1969 y 1940, invadió Francia, el resto de países también Noruega, Suecia, el Benelux, que sería Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo,
Italia que entró al lado del eje, bueno, pues en el eje, al lado ya y dando apoyo a Alemania, con el objetivo de conquistar primero Albania, que lo consiguió en 1969, 1940, tras la conquista de Albania, pues llevó a cabo la conquista de Grecia, pero ahí esa conquista del país heleno fracasó. Tuvo que ir a Alemania a conquistar al final el país heleno. También en 1940 Alemania intentó invadir Gran Bretaña a través de un conflicto aéreo con el objetivo del régimen alemán de invadir a las islas, pero la RAF paró ese conflicto aéreo y bueno, pues, al final Alemania cambió de táctica. Pero si llega a invadir Alemania, Gran Bretaña, a lo mejor la Segunda Guerra Mundial se hubiera acabado muy rápido. Finalmente, gracias a la RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, que pudo sostener ese ataque, bueno, pues los regímenes totalitarios cambiaron y llevaron a cabo otro tipo de ataques, como pasó en 1941 por parte del régimen alemán sobre Stalin. En 1941 Alemania atacó la URSS con el objetivo de obtener recursos para continuar con el conflicto y también eliminar a uno de los principales enemigos de la Segunda Guerra Mundial. Y también eliminar, pues ir en contra del comunismo. En diciembre de 1941, Japón atacó la base naval o la base de Pearl Harbor, que se encuentra en Hawái, y esto provocó la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Finalmente, Estados Unidos, que llevó a cabo una política de neutralidad, de aislacionista, el objetivo es ser neutral, no inmiscuirse en conflictos si no nos atacan. Al final, con el ataque nipón en la base de Pearl Harbor, provocó que Estados Unidos uniese a los aliados con Francia y Gran Bretaña, o Gran Bretaña y Francia, y eso que Gran Bretaña ya, Winston Churchill pidió a la Unión Soviética y a Estados Unidos que entrasen en el conflicto, pero ambos, hasta que no fueron atacados, uno por Alemania y el otro por Japón, no, los cuatro se unieron contra un enemigo común de los regímenes totalitarios y contra el eje, formado por Alemania, Japón e Italia, con el objetivo de derribar a las dictaduras germana, nipona y italiana, bueno, cercanas al ultranacionalismo. Estados Unidos siempre ha dicho que la política Estados Unidos es América para los americanos y Europa para los europeos, hasta que la situación cambió, sobre todo en el siglo XX y con las dos guerras mundiales. El Afrika Korps fue una fuerza expedicionaria alemana durante la Segunda Guerra Mundial, desplegada en el norte de África, que inicialmente el objetivo era ayudar y dar apoyo a las fuerzas italianas, se convirtió en una fuerza clave bajo el mando de Rommel, que se le conoció como el Zorro del Desierto, y luchó contra las fuerzas aliadas desde 1941 hasta su rendición en 1943. África también fue un conflicto dentro de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que estuvo todo el planeta inmiscuido en la Segunda Guerra Mundial. Porque el objetivo al final del Africa Corps era ayudar y dar apoyo a Italia. Y estaba Rommel al mando y pues, se conoció a Rommel como el zorro del desierto, y ahí estuvieron luchando contra los aliados durante 2 años. En 1943 la situación se hizo favorable para los aliados, con el desembarco de Sicilia en el verano de 1943, que provocó el cambio de bando de Italia, que se acercó a los aliados, y el monarca Víctor Manuel III destituyó a Mussolini y nombró al general Badoglio, pero Alemania conquistó el norte del país, que se denominó la República de Saló, que se convirtió en un estado títere del régimen alemán hasta el final del conflicto. En 1944 se produjo el desembarco de Normandía, o también se denominó el Día D. El objetivo fue una operación militar aliada que dio inicio a la liberación de Europa Occidental o Europa Noroccidental, porque Europa Occidental se puede incluso inmiscuir España, Portugal, Italia, incluso también Grecia, pero Grecia en realidad es la parte oriental europea, aunque bueno, está dentro de la política y economía occidental por las alianzas con Estados Unidos y el resto de países europeos. Y también porque Grecia está, bueno, pues en las principales estructuras políticas, económicas y militares de lo que es el bloque occidental. Se produjo el 6 de junio de 1944 con el desembarco de tropas estadounidenses, británicas y canadienses en las playas de Normandía que se encuentran en Francia. A partir de ahí la situación del eje comenzó a empeorar, pero sus líderes continuaban en el poder a través de la resistencia y enviando soldados hacia el frente con el objetivo de mantenerse en el poder y bueno, pues muchos de ellos eran soldados soldados sí, de carne de cañón, que encima además fallecían sin sentido por parte de sobre todo de Alemania y de Japón, porque Italia tenía
un conflicto ya civil. Italia, desde que se produjo el desembarco de Sicilia en el verano de 1943, la situación cambió, ¿verdad? Es verdad que la República de Saló seguía siendo un estado aliado del eje, de Alemania, sobre todo cuando conquistó el propio, sí, bueno, cuando conquistó la propia Alemania. A partir de ahí toda esa situación cambió y en 1945 fue el fin del eje, porque el 30 de abril de 1945 Hitler se suicidó en un búnker, 2 días antes Mussolini, el 28 de abril de 1945, fue fusilado. A partir de ahí, eh, Alemania capituló y se rindió el 9 de mayo de 1945, se han cumplido 80 años, hace un par de meses, finalizando la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo, y ahora la situación para los aliados se encontraba en el Pacífico, con Japón. Y sobre todo, quien tenía mayor interés en finalizar ya con el conflicto en el Pacífico era Estados Unidos. Antes de todo lo que sucedió, el 12 de abril de 1945 falleció Roosevelt y la situación a partir de ahí, con el vicepresidente que era Truman, cambió radicalmente y fue muy opuesta y contraria sobre todo al comunismo soviético y de Stalin. Y es verdad que Roosevelt sí que tenía algo más de relación eh, por que su mujer tenía, bueno, pues cercanía a la idea de izquierdas o ese pensamiento de izquierdas. La situación cambió prácticamente en la Guerra Fría. La postura de Truman, que era contrario y bueno, contrario, además, temía también la expansión rusa o soviética sobre el continente europeo. Finalizado el conflicto en suelo europeo, Alemania quedó dividida en 4 zonas por parte de los aliados. Cuando la ocuparon, al igual que la capital Berlín, la situación provocó división del mundo en 2 partes. Por un lado se encontraba el bloque occidental, que lo lideró Estados Unidos, y por el otro el bloque soviético, que lo lideró o estuvo liderado por la Unión Soviética o la URSS. Y con Viena sucedió lo mismo. Fue ocupada por los aliados, tanto el país como la capital Viena, pero no se llevó a cabo la división del país y con Austria no se llegaron a acuerdos de paz hasta 10 años después, en 1955, que esto es algo que resalto y que explico porque hay que decir que se llevó a cabo el Anschluss cuando Alemania, en la época de Hitler, llevó esa invasión con ese referéndum, que al principio no había algunos países que no querían, como Italia, que finalmente, bueno, pues, la unió y se llevó a cabo esa unificación. Austria desapareció. Fue así, pues eso, esa unión entre Alemania y Austria durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, la situación ya finalizada en suelo europeo, finalizada la Segunda Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos miraba ya hacia el Pacífico en 1945 con el objetivo de invadir Japón. Pero también tenía la otra opción, que fue la fabricación de la bomba atómica por parte de muchos científicos durante aquel periodo de la Segunda Guerra Mundial y por miedo sobre todo a que el régimen alemán tuviese una bomba atómica eh, y pudiese, bueno, pues llevar a cabo una destrucción sobre el planeta. De ahí que muchos intelectuales, físicos, sobre todo químicos, enviasen a Estados Unidos y al presidente Roosevelt en su momento una carta con el objetivo de que Alemania podría ser un enemigo temible si tuviese una bomba atómica. Em, entonces, las opciones era invadir Japón, solo Estados Unidos, y que la guerra durase pues, hasta la primavera de 1946, en torno al mes de marzo, pero bueno, primavera de 1946, lo dejo ahí en la primavera. La otra opción era pedir ayuda a la Unión Soviética y hacer lo mismo que en Alemania, dividirla en 2 partes, un régimen occidental y el otro un régimen soviético. Y la otra opción era llevar a cabo lanzar las bombas atómicas por parte de Estados Unidos y colgarse el propio país, Estados Unidos, la medalla. Y bueno, sería ese logro personal estadounidense. Finalmente, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima y bueno, fue una brutalidad, muertes, problemas que tuvo y bueno, todo el futuro, la radiación que sigue hoy en día provocando en el país. Rusia, para evitar que fuese solo un logro personal estadounidense, llevó a cabo la invasión sobre Japón, sobre todo en la zona de Manchuria, con el objetivo de que Estados Unidos no lograse tener esa medalla.
Y al día siguiente, el 9 de agosto de 1945, esta vez Estados Unidos lanzó de nuevo otra mm, bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. Y finalmente el emperador japonés mm, tuvo que rendirse, lo dijo incluso en la radio, que lo voy a explicar ahora en la siguiente diapositiva. Y muchos ciudadanos, tanto hombres como mujeres, bueno, pues vieron la rendición como algo pues, que no gustó, pero bueno, era la única salida, porque la opción que hubiera tenido Japón hubiera sido como Alemania, que es haberla dividido en dos zonas y haber sido pues una parte soviética, la otra estadounidense. Realmente el emperador optó por rendirse y que Estados Unidos ocupase el país y lo llevase a cabo una democratización en el Estado Unido. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki sufrieron bombardeos atómicos devastadores al final de la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos. La primera bomba atómica fue detonada el 6 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Hiroshima, que se denominó la bomba Little Boy en referencia al presidente estadounidense Truman. Y la segunda bomba atómica fue detonada el 9 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Nagasaki, que se denominó la Fat Man, en torno a la figura de Churchill, el primer ministro británico. Estos ataques provocaron la muerte de decenas de miles de personas y dejaron secuelas duraderas en ambas ciudades, tanto en términos de pérdida humana como de daño físico y ambiental. Cuando muchos de los intelectuales, entre ellos Einstein, Oppenheimer y otros tantos, que llevaron a cabo la bomba atómica, Oppenheimer, que fue el que lideró con otras, con tantos hombres como mujeres, que estuvieron además en varios lugares, incluso también en México, los Álamos, estuvieron allí y vieron que, claro, el problema era el miedo a que Alemania tuviese una bomba nuclear o la bomba atómica por miedo a lo que podía llevar a cabo si Alemania ganase la Segunda Guerra Mundial y las represalias que podían haber provocado pues, en Alemania y en muchos países occidentales. Pero claro, luego muchos de los físicos e intelectuales se arrepintieron de llevar a cabo este tipo de armas, porque hoy en día se está hablando mucho de Rusia, que Rusia tiene ambas nucleares, como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, y muchos países también de Oriente Medio, como Israel o Irán, o otros tantos, incluso China, que al final si llevas a cabo cualquier país que realice un ataque con una bomba nuclear acaba con la vida humana rápidamente. Em, Sabiendo además la situación que existe hoy en día de lo de la invasión de Rusia sobre Ucrania, los problemas en Oriente Medio entre Israel, Hamas, Irán y otros tantos estados de Oriente Medio, bueno, pueden provocar incluso cualquier conflicto, porque además es que Rusia se está preparando, y esto hay que decirlo, para que en el futuro, quién sabe, de aquí 5, 10, 15 años, y esto lo comento yo siendo historiador, no haya algún conflicto global. La situación no es muy positiva. Además, es una situación muy delicada por parte de los países y sobre todo Europa ahora mismo que tiene muchos problemas y no sabe hacia dónde mirar porque está Estados Unidos por un lado, está Rusia por el otro, está China que está también, que ya asoma la cabeza después de los últimos 50 años siendo una de las principales potencias. Después de, bueno, pues, desde Mao se ha convertido en una de las principales potencias europeas. Luego también está Turquía y otras zonas donde hay muchos conflictos, Israel y otros tantos países que siguen mirando pues a la situación de problemas, porque claro, una guerra a lo mejor también en el Pacífico, quién sabe si se puede producir, porque estando Japón, China, Corea, o las dos, bueno, Corea del Sur y Corea del Norte, hoy en día se puede denominar las dos Coreas, o Vietnam incluso, quién te puede decir que a cualquiera apriete un botón y a lo mejor acabe directamente con la humanidad. Porque los gobernantes que hoy dirigen los estados, sobre todo más poderosos, no tienen ahora mismo ya ni, vamos, parece, por mi impresión siendo historiador, no tienen ni temor. Y como se bruja esto, puede ser una situación además de las más graves, y ya la situación de la Primera, la Segunda Guerra Mundial que eran armas, hoy en día una bomba nuclear, una bomba atómica puede destrozar, que son nucleares prácticamente hoy en día, las bombas nucleares pueden destrozar un planeta entero. El emperador Hirohito envió un mensaje a la radio a todos los ciudadanos japoneses en el que explicó que Japón se rendía y ponía fin al conflicto. Además, muchos de los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, lloraron y vieron que, claro, porque Japón lo que quería era seguir luchando, que ese era uno de los planes hasta la primavera de 1946 de Truman, pero claro, eso era morir y morir mucha gente inocente
La otra opción era repartirse Japón como se repartieron Alemania, lo mismo, dividir al país en dos, y la última opción era que Estados Unidos se convirtiese, se convirtiese en el protector nipón, lanzando algo que no deberían de haber lanzado yo creo, para mí, mi pensamiento en la vida, porque fue demasiado grave y una de las situaciones más problemáticas que ha tenido la humanidad y que ha podido incluso llevar a cabo en Japón, todas las secuelas después de dos bombas en Nagasaki como también en Hiroshima. Finalmente Japón capituló el 2 de septiembre de 1945. Con ello finalizó la Segunda Guerra Mundial ya no en Europa, sino en el Pacífico, en Asia. Y a partir de ahí vino otro conflicto todavía que podía provocar un problema aún más, ya que estuvo liderado por las dos superpotencias, Estados Unidos, líder del bloque occidental, y la Unión Soviética, líder del bloque soviético. Y durante la Guerra Fría hubo conflictos, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra Civil griega, el conflicto con Irán en 1946, cuando las tropas soviéticas no querían retirarse de Irán. Finalmente las presiones estadounidenses provocaron la retirada soviética, pero desde 1945 y luego la división alemana, la división también, los problemas, la construcción del muro, todo lo que hubo durante desde 1945 hasta 1991 en todo Europa. Uno de los problemas más graves que podían haber acarreado una tercera guerra mundial. Esperemos que tampoco hoy en día, después de la invasión rusa sobre Ucrania, acarree otro conflicto bélico brutal. Con ello os comento que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.